benvinguts i benvingudes aquí a un nuevo programa de La Gent Parla. Hoy quiero hablar de todo y haremos la entrevista un poco más, bueno, diferente diremos. Y hablaremos de cine, de series, películas, de todo un poco y también de salud, de el yoga. Y aquí tenemos a, bueno, estoy muy bien acompañado y él es Mariano Alameda. Él es actor y actualmente ya en tema de salud, tema de yoga, que hablaremos y tengo muchas ganas de hablar con el invitado de hoy. ¿Qué dices, Mariano? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, Leandro. ¿Cómo te encuentras? Ay, muy bien, y a ver que me cuentes un poco de todo, de tu historia en series, en películas y tal, y lo que haces actualmente, que es profesor de yoga. Sí, yo, bueno, hace tiempo que dejé la actuación directamente, hace como 8 o 9 años ya más o menos, y monté un centro de una academia de yoga y actividades asociadas, pues basadas sobre todo en el desarrollo personal a través de diferentes actividades, ¿no? Sobre todo basado en el yoga, pero también vamos a poner el año que viene un poquito de cosas más artísticas, ¿no? Desarrollo personal a través del arte dramático, a través de la danza, a través del canto, ¿no? Y luego aparte, pues como cursos de desarrollo, como técnicas de autoconocimiento, todo lo que tiene que ver un poco con conocerse, estar mejor y ver un poco de qué va la vida y cómo vivirla de la mejor manera posible. La verdad, Mariano, que me interesa y nos interesa un montón, pero tengo que empezar con la pregunta típica que hago a mis invitados y a mis invitadas, que es, ¿qué tal pasaste el confinamiento? Sorpréndeme, ¿qué me vas a decir? Pues yo el confinamiento, la verdad es que o sea, si no veía la tele, que era como muy doloroso ver lo que estaba pasando en el mundo, yo que soy una persona bastante eremita, y afortunadamente pues, en ese tiempo tenía mi perrete y tal, y entonces, bueno, pues me dediqué a venir a Nahual, que lo tengo cerca de mi casa. Nahual es esta academia que te digo, ¿no? Y me dediqué básicamente a hacer bricolaje aquí esos meses. Y entonces, pues nada, tenía aquí todos los 400 metros cuadrados para mí solo, ¿sabes? Y yo estuve entretenido, la verdad. Una de las cosas más interesantes del confinamiento, que yo luego en las sesiones individuales que hago de la técnica esta que se llama el árbol del karma, y una de las preguntas que habla de cuáles han sido los acontecimientos más importantes de la vida de las personas, ¿no? Y casi todo el mundo, o un gran porcentaje de la gente, habla de que el confinamiento sí que le supuso un cambio, un antes y un después, o un momento trascendente porque se dio cuenta de muchas cosas, ¿no? Necesariamente, pues fue un periodo reflexivo para todos, ¿no? En el que muchos se plantearon qué estaban haciendo con su vida, cómo eran, que si estaban haciendo lo que querían, porque fue como una especie de pausa que se le dio al mundo. Y sí que es verdad que a la gente le influyó mucho el confinamiento. A ver, yo aquí te quiero hablar de todo, pero también profundizar un poco más en cosillas. Por ejemplo, ¿tú qué tal eras en la escuela? ¿Eras buen estudiante? ¿No buen estudiante? Era un niño empollón, sí. Un niño empollón, pero sobre todo, lo más importante, ¿qué hacías al salir de clase? ¿Qué hacías? Pues a salir Sorpréndeme. de clase jugaba al baloncesto, que es lo que me ha gustado más, ¿sabes? Yo Y... cuando estaba en el cole, durante muchos años fui jugador de baloncesto y luego me dediqué a entrenar profesionalmente y trabajé como entrenador de baloncesto 10 o 12 años también. ¡Buah, qué guay! Y hablando de al salir de clase, ¿qué tal al salir de clase la serie? ¿Qué tal fue Pues ese boom? claro, es un recuerdo estupendo, ¿no? Un poco lo tienes ya olvidado porque hace tantos años, bueno, de 20 años ya más o menos, sí. Pero Sí, sí. pues fueron 3 o 4 años estupendos donde nosotros nos divertimos muchísimo, donde aprendimos un montón y sobre todo, bueno, anoche estuve justo cenando con unos amigos de la serie, que hay todavía muchos que seguimos viéndonos y que mantenemos un buen contacto y sobre todo echamos de menos el trato entre nosotros, ¿no? Porque fue un trato muy especial, muy importante para nosotros. Teníamos 20 y pocos años, todo era muy divertido, ¿no? Fue como una situación muy mágica, muy nueva para todos, donde solamente nosotros sabíamos lo que estábamos viviendo, ¿no? Y son situaciones que yo luego, hablando con otro tipo de personas que han vivido situaciones así, pues se crea un grupo muy fuerte, ¿no? Como cuando hablas, por ejemplo, con los participantes en Operación Triunfo, con los que participaron en los primeros Grandes Hermanos, ¿no? Que son como fenómenos mediáticos muy grandes, que influyen un montón en tu personalidad, en tu manera de verte a ti, en tu manera de ver el mundo, en de ver cómo te trata la gente, y entonces solo te pueden entender los que han estado en esa misma situación, ¿no? Y eso te une para siempre.
Como bien dices, Mariano, el boom fue una auténtica locura, ¿verdad? En la serie. Sí, El fue una locura. público. En los primeros meses, quizá no tanto, los 2, 3 primeros meses, pero luego a partir del cuarto, quinto mes, aquello empezó a ser ya un fenómeno mediático con unas audiencias salvajes y como era una serie con muchísima presencia porque era diaria, ¿sabes? Pues es verdad que hubo, vamos, no se podía salir de casa, ¿no? Y entonces eso era al principio muy interesante, muy divertido y luego pues ya más conflictivo y más había que empezar a gestionar esa fama exorbitante que tenía, ¿no? Pero hay tipos de famas que son, digamos, más llevables, ¿no? Pero las famas de fenómeno fan de adolescentes es como muy, muy, muy intensa. Lo que fue mucha fama, y no te escaparás de eso, y lo sabes, es en la serie con el personaje de Diego, Aquí no hay quien viva. En resumen, ¿qué me podrías decir de esta grandiosa serie? Bueno, fue una experiencia muy divertida porque esa serie tenía unos guiones que eran muy buenos. Entonces, yo estuve como, no sé, 8 capítulos o una cosa así. De hecho, creo que fue lo último, casi lo último que hice en televisión. Eh, y la verdad es que muy bien. Era un poco caos a la hora de acabar los capítulos porque prácticamente acabábamos el capítulo y lo emitían, ¿sabes? Incluso me acuerdo de días de decir, no llegamos a terminar el capítulo y teníamos que mandar la cinta a la cadena y no se había acabado de montar, ¿no? Entonces había un poco de presión por eso, porque íbamos como con muy poco tiempo. Generalmente las series se graban con más espacio y entonces vas como más relajado, pero allí a veces yo recuerdo de secuencias que grabábamos por la mañana y emitíamos por la noche. Entonces estás muy apretado porque no llegas a acabar la serie, ¿no? Pero bueno, todos los actores eran grandes actores, muy expertos en comedia, ya la serie estaba muy bien estructurada, los guiones eran muy buenos y entonces iba todo como muy rodado. En la serie compartías muchísimas escenas con un gran actor como es Luis Merlo, con Mauri. ¿Qué me puedes decir de él? De maravillas. Bueno, era muy divertido. Luis es una persona muy divertida, muy experta, muy con mucho, viene de un linaje de actores de toda la vida, ¿sabes? Entonces él lo tiene todo como muy normalizado y vive como con mucha cotidianidad el mundo de la interpretación. Su personaje era muy divertido y yo básicamente pues estaba para darle los pies para que él soltara los chistes y sabíamos que iba a funcionar muy bien porque él te lo hace todo muy fácil y luego todas las secuencias eran muy, muy globales, ¿no? Yo casi todo lo tenía con él, pero había un montón de secuencias de estas de grupo donde pues es que te lo pasabas muy bien porque había muchas risas, porque la gente era toda muy, muy, muy buena, muy experta y pues fíjate tú qué actorazos había en esa serie de comedia, ¿no? Y también te quiero hablar ya de la última pregunta de la serie. ¿Cuál es la escena que recuerdas con más cariño por todo? ¿Porque costó mucho en trabajarla? ¿Porque te marcó mucho? ¿De graciosa? ¿De difícil? ¿Cuál es la que te marcó más la escena? De Si la cualquier recuerdas, serie. ¿eh? Sí, de la serie de Aquí no hay quien viva. De Aquí no hay quien viva, ¿no? Yo Aquí no te hay quien iba a viva. decir, porque había habido algunas otras series, como hice 9 series, tengo de todo, ¿no? De Aquí no hay quien viva me gustaban mucho las secuencias que yo tenía con la que hacía de mi mujer, ¿no? Que yo la dejaba por liarme con Mauri. Con Eh, Marta Belier. sí, con Marta, y Marta es espectacular, me parece una de las mejores actrices de comedia. Yo creo que con ella y junto con Alexandra Jiménez, que es otra actriz con la que he trabajado en teatro, sobre todo mucho haciendo comedia, me parecía de las personas más fáciles de trabajar en comedia con ella porque es muy buena, es que es muy buena y entonces te mete con solamente una frase que diga ya estás en tono y es muy fácil y yo la recuerdo siempre que me tocaban sesiones con ella, me parecía muy guay, todos los demás eran también estupendos, ¿no? Porque Isabel, o sea, como María Danez que hacía mi hermana y tal, pues también era estupenda, ¿no? Pero yo especialmente a la pelirroja le tenía un especial cariño. Ahí se puede ver perfectamente en la serie. Otra preguntita, Mariano. ¿Dónde te gustaría dormir de vacaciones? Cuando estás de vacaciones, ¿dónde es el sitio que dices, ¡buah! Me quedaría a dormir aquí? ¿Dónde? A mí me gusta mucho la montaña, ¿Mm? ¿sabes? Y me gusta mucho lo que se llama hacer vivac, o sea, que es dormir a cielo abierto, ¿no? Dormir en un saco, si es verano tumbadito y tal, viendo las estrellas con un fueguito, eso es lo que más me gusta, ¿no? La alta montaña y poder ver sobre todo el paisaje nocturno, ¿no? O sea, la luna, las estrellas, tal, esto me gusta. De todas maneras, yo soy bastante buen dormilón, o sea que
no tengo problema en dormirme en cualquier lado. Yo sé, el otro día estaba en el dentista y casi me quedo dormido. Me dice, ¿pero cómo te quedas dormido en el dentista? Y yo, ya, es que yo me pongo en horizontal y me duermo. Es una facilidad extraordinaria, ¿sabes? Es lo que hay. No, porque yo creo que te podría gustar dormir en un hotel, en un apartamento, en un hostal Royal Manzanares, por ejemplo, que... Es lo primero que hice en televisión, que fue Ya. trabajar con Lina Morgan. Yo tenía 20 y poquitos años, la serie era un bombazo, o sea, de hecho nunca hice una serie que tuviera más audiencia que esa, ¿no? Porque eran aquellos años espectaculares donde tú podías tener 10 millones de espectadores en un capítulo, ¿no? Estamos Oh. hablando de unos índices de audiencia del 50%, del 60%, ¿sabes? Era una barbaridad. Y entonces, claro, yo me acuerdo de la primera secuencia que tuve con Lina, que ella me dijo, ¿estás nervioso, muchacho? Y yo le dije, no, yo he sido un actor que nunca me he puesto nervioso generalmente a la hora de actuar. Y me dice, pues ten cuidado porque esta serie la ven, ¿qué me dijo? 100 Bernabéus llenos de gente, o no me acuerdo, pero ¿sabes? Era como 10 millones de espectadores, pues si son a 100.000, pues 100 Bernabéus llenos de gente, ¿no? Y entonces, y yo dije, qué cabrona, ¿no? O sea, que me quiere meter miedo en esto, ¿no? Pero luego me dio consejos muy interesantes y yo en esa serie aprendí mucho porque claro, yo era el chavalito de la serie y todos los demás eran actores súper expertos, gente que ya llevaba pues 40, Nivel. 50 años de profesión, quiero decir, y ahí estaban pues muchos actores súper especialistas. Entonces yo aprendí mucho, no tanto a actuar, que también, sino a cómo era el trato detrás de las cámaras, ¿sabes? O sea, cómo manejarse en el mundillo, lo que es un poco tener oficio, lo que era tener profesión, ¿no? Cómo eran los ensayos, cómo se trabajaba, cómo eran las relaciones con dirección, con producción, todo eso, ¿no? Pero sí que fue una experiencia para mí muy importante porque pues yo dejé el hostal Manzanares para ir a hacer al salir de clase, pero había aprendido ya muchísimo. Y de hecho a mí aunque generalmente siempre los papeles que me daban eran como bastante dramáticos, o sea, eran como cosas serias y como teatro como muy clásico y tal, en realidad cuando yo he podido hacer comedia lo he disfrutado mucho, ¿no? Y precisamente pues Hostal Royal Manzanares, que era muy bien comedia, y las obras de teatro que he hecho de comedia o Aquí no hay quien viva, que era comedia, es donde yo me he sentido más a gusto como actor. Otras funciones pues más clásicas, más Shakespeare, más tal, pues hombre, sí, las disfruto un montón, pero es verdad que yo como he tendido siempre a ser más bien payasete y entonces me ha gustado mucho más hacer comedia y creo que es donde yo más me manejaba mejor. ¿Y cuál es tu mejor momento del día? ¿El mejor momento del día para ti cuál es? Yo me suelo activar a partir de las 11 de la noche. Hombre, la noche, seguro, porque la noche de los girasoles te marcó mucho, ¿eh? Sí, la noche de los girasoles es una gran historia. Yo suelo ser bastante nocturno, ¿no? También es un horario muy de haber hecho muchos años teatro, donde tú después de la función, claro, pues acabas la función a las 11, las 12 de la noche, te vas a cenar, no sé qué, y con todo el subidón, pues no te puedes ir a dormir. Y como hasta el día siguiente a las 7 no tienes que ir al teatro, pues empiezas a aprender a vivir por la noche, ¿no? Entonces es un hábito que tengo de siempre, de niño también, de cuando era pequeño, de leer por la noche y tal, y entonces soy muy de la noche. Y en la noche de los girasoles me acuerdo precisamente que hubo mucho rodaje de noche, ¿sabes? Y entonces yo ahí estaba muy fresco, todos los demás Claro. eran, joder, es que tenemos mucha noche. Y yo digo, pues yo por la noche ruedo estupendamente, ¿sabes? O sea, a mí lo que me cuesta es hacer, por ejemplo, cuando hacíamos al salir de clase y había muchas escenas de discoteca, ¿sí? Muchas escenas de un subidón de fiesta y tal, y a lo mejor las rodábamos a las 7 de la mañana. Y era como decir, chicos, yo es que no me puedo poner como si estuviera de fiesta, con 2 copas a las 7 de la mañana, con las legañas ahí como que me acaban de, ¿sabes? Había veces que yo vivía bastante lejos de los estudios, ¿no? Porque yo vivo más bien en la zona este de Madrid y los estudios estaban en la zona oeste, entonces a veces tardaba una hora en ir en el coche, ¿no? Es verdad que los actores nos van a buscar, ¿no? Había un productor que me decía, no os vamos a buscar porque seáis más importantes, os vamos a buscar porque sois gentuza y queremos asegurarnos que llegáis al rodaje. Entonces, yo había veces que yo, o sea, es verdad que como allí te visten, te maquillan, te peinan y no sé qué, yo veces que bajaba de casa en pijama, ¿sabes? O sea, me llamaban al portero, bajaba en pijama, dormía a esa hora en el coche del conductor y cuando llegaba allí, pues ya tenía la ropa del personaje y luego cuando llegaba, acababa la jornada de 10, 12, 14 horas de rodaje, pues me volvía a poner el pijama y para casa, ¿sabes? Madre mía, qué locura, en serio. Por cierto, ¿cuál es tu animal favorito?
¿Cuál es el que te gusta más de animal? Yo soy muy de perros, o sea, yo los perros me flipan, he tenido durante 16 años a mi perrete que se murió hace poco, de hecho acabo de escribir un librito, que mira, lo tengo aquí, se llama Las enseñanzas del perro Zen, porque Ahora hablaremos. Ahora mi hablaremos. perrete se llamaba Zen y entonces cuando murió hace unos años, pues, o sea, hace unos meses, decidí escribir en un libro infantil, ¿no? En el que los nenes pudieran aprender cosas de sus perritos, ¿no? Y entonces es un libro ilustrado muy bonito y yo soy muy de perros, ¿sabes? O sea, a mí me gustan mucho. Es verdad que en general me gustan casi todos los animales, ¿no? Y cada año más, pero soy muy de perros y muy de caballos. ¿Eres muy de caballos, has dicho? Sí. Ah, qué guay. De caballos, de perros y de dinosaurio. Porque actor de doblaje en la película de animación que... Sí, eso me gustó un montón. Yo siempre había querido, o sea, de hecho me acuerdo, fíjate que para Art Attack, creo que se llamaba este programa, ¿no? Art Attack estuvimos en el casting final, que esto era justo antes de al salir de clase, creo, y me acuerdo que eran, en el casting final quedábamos 4 solo, que era Elena Ballesteros y Jordi Cruz, que son Jordi, no sé cómo me acuerdo ahora cómo es el apellido, ¿no? Pero Jordi, que fue el presentador de Art Attack durante un montón de años, y ellos eran los 2 finalistas, o los otros 2 finalistas, que éramos Elsa Pataki y yo. Y les cogieron a ellos, a nosotros no, ¿sabes? Y entonces nosotros después entramos juntos en Al salir de clase, ¿no? Y esto siempre fue como mi primer intento en Disney, y luego ya cuando ya estábamos en la serie y ya teníamos mucho éxito y no sé qué, es verdad que me llamaron para doblar el personaje de Aladar en la película de Disney, que es una cosa que me hizo muchísima ilusión y además me permitió ir a Los Ángeles, conocer los estudios. Después hice allí un par de programas sobre cómo era, un par de programas documentales sobre cómo se hacían las películas de animación y tal, y aún todavía me fascinan, sobre todo las producciones Disney y Pixar. Yo creo que es de lo mejor que se crea ahora mismo, son de una inteligencia pasmosa y es un poco este objetivo, ¿no?, que yo tenía con el librito de Zen, a ver, salvando las distancias, pero es un poco esta cosa que tienen las películas de Disney y Pixar, que es que el adulto lo puede entender, le puede gustar y lo puede leer, y tiene una lectura como más compleja y como más sofisticada, más filosófica, y sin embargo los niños también lo pueden percibir muy bien, ¿no? Y entonces fue una experiencia muy guay. Y si quieres te cuento una anécdota muy buena porque Me encanta. Me yo encanta. nos invitaron al Festival de Cine de San Sebastián a presentar la película de Disney de los dinosaurios, ¿no? Entonces, Guay. cenamos en Arzac, que es un restaurante de estos súper... De tranquis. Sí, de estos que no vas si no paga Disney, ¿no? Y entonces a mí me sentaron con un señor al lado que yo no sabía quién era, ¿sabes? Y yo quería pues sentarme pues con Javier Cámara, con Maribel Verdú, que eran los que ponían las voces a los otros personajes, ¿no? Con Mercedes San Pietro. A mí me sentaron con un señor inglés que yo no sabía quién era, ¿no? Y entonces, ya como no me decía nada, pues yo le pregunto y le digo, en mi inglés macarrónico, le digo, ¿y usted a qué se dedica aquí? ¿O qué hace? Y me dice, no, yo tengo parques infantiles y hago películas así para niños pequeños. Y digo, digo, ¿y le va bien? Y me dice, sí, sí, no me va mal. Y me dice la persona que estaba delante, ¿no sabes quién es? Digo, no. Y me dice, es Mr. Disney. Es el señor Roy Disney, el dueño de Disney, ¿sabes? Que decía, yo hago parques infantiles. Digo, hostia, hago parques infantiles y es Disney, ¿sabes? Es el señor Disney. Y yo, hostia, señor Disney es el sobrino de Walt Disney. Buah. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Claro, dije, joder, madre mía, parques infantiles, ¿sabes? Que me pareció súper humilde, ¿no? La manera de contarlo. En vez de decirme, ¿sabes? Como, oye, chico, tú no sabes quién soy yo, ¿sabes? Fue como, no, yo trabajo parques infantiles y películas para niños. Y yo dije, qué bien este señor, qué majo. Y luego me enteré que era el dueño de todo, ¿sabes? Antes me has comentado Los Ángeles, pero recuerda, Mariano, no somos ángeles. Ya, esto es otra serie muy guay también. No nos duró mucho, la verdad. Yo creo, esas series de mediodía que yo hacía, que hacía muchas, hice como 3 o 4 series de estas como medio culebrón, así largas. Fue una pena porque esa no nos duró mucho. Nos duró como, no sé, 4 o 5 meses, o no sé si llegó a medio año o algo así. Y yo ahí estaba ya como que quería hacer cosas como más raras. Yo quería pelarme la cabeza porque ya me estaba empezando a quedar calboroto y quería pelarme la cabeza con el personaje y ponerme pendientes y no sé qué, y quería hacer como un personaje más raro y tal, y no me dejaron y tal, y siempre pensé, digo, y creía yo que con William Miller, que era el otro actor que hacíamos los personajes,
que William es como muy galán, muy guapo, no sé qué, y él hacía como más cómico y yo tenía que hacer como de guapo serio. Y yo decía, esto está equivocado, tío, yo tenía que hacer de él y él de mí, ¿sabes? La movida, y es una coña que siempre teníamos William y yo, como decir, esto hubiera ido mejor si nosotros nos hubiéramos cambiado los personajes, ¿sabes? Ay, madre. Y ahora ya acabó el bloque ya de series, bueno, también en Paco y Beba, ¿no? Paco y Beba, sí, muy bien, con Hugo Silva, ¿no? Con Hugo Silva. Y ya la última serie que te quiero comentar, no sé si es verdad o mentira, pero la verdad Laura. de Laura. ¿Qué tal también Esa esto? sí que fue un culebronazo maravilloso. Colebronazo, punto. No, no, eso fue un culebronazo maravilloso, además que tuvo muchísimo éxito porque fue de las primeras series que Televisión Española hacía así a mediodía de producción propia y tal, y funcionó muy, muy, muy bien. Y además esa serie, mira, o sea, es verdad que fue un palizón indescriptible porque yo tenía todas las sesiones del mundo, o sea, no he trabajado más en mi vida. O sea, me alimentaba a base de cafés y donuts para poder permitirme estar medianamente activo en las sesiones. Pues eran rodajes, me acuerdo de dormir en el plató, o sea, imagínate de la cantidad de horas que había que estar allí, ¿no? Pero pasaba una cosa que era muy divertida, que es que como los guiones eran tan dramáticos y era todo una cosa como de una cosa y como de una intensidad brutal, nosotros los ensayos los hacíamos medio en comedia, ¿sabes lo que ¿Ah? te digo? Y bueno, no te puedes imaginar las risas, o sea, me acuerdo de algunos días de ya bajar de producción a echarnos la bronca porque éramos incapaces de poder hacer la serie en serio del descojone que teníamos, porque todos los personajes que eran como muy serios, como muy dramáticos, como no sé qué, en realidad el tono detrás de las cámaras era completamente enloquecido. Aquello lo dirigía Valerio Bosserman, que también es un director muy, muy abierto, como muy dinámico, como que permite mucho un juego muy libre a los actores y no sé qué. Y Mirta Miller, la gran actriz cubana, que era la que hacía de mi madre, que era la mala, terrible, malísima de la serie y tal. Es que nos moríamos de risa porque ella iba todo el rato en silla de ruedas, ¿no? En la serie ella iba en silla de ruedas, era una silla de ruedas muy sofisticada y tal. Entonces, yo siempre era motorizada, entonces tenía como diferentes marchas. Y entonces yo tenía la costumbre de ponerle, cuando ella no miraba, la marcha a tope, ¿sabes lo que te digo? Entonces, cuando íbamos a rodar, o sea, es que salía, ¡fu! Le daba a la silla y salía disparada contra los cámaras y ya estaba ella. Mariano, cabrón, otra vez me diste con la silla, hijo de puta. Y ¡buah! Otra vez. Y yo, ¡ja, ja, ja, ja! Pero casi no vamos a poder grabar, chicos, por favor, que esto no se puede hacer más gamberradas. Bueno, aquello era una cosa espectacular. Es que hay veces que cuanto más dramática es la escena que tienes que interpretar, más complicado es evitarte las risas, ¿no? De todas maneras, también es verdad que en dramático nos pasa, ¿no? Porque, o sea, que en comedia nos pasa. Yo me acuerdo de una función de teatro que hice que se llamaba Un pequeño juego sin consecuencias, que la hacía con Alessandra Jiménez, que te digo que tenía siempre muy buena química en comedia con ella. Bueno, el director tuvo que cambiar el principio porque era imposible abrir el telón sin que estuviéramos descojonados. O sea, era una cosa mala, ¿sabes? Es que nos mirábamos y ya era de risa. Pues la obra era muy buena, muy divertida y tal, pero nos dio por eso, pero que ya era un problema. ¿Sabes? Ya no era de jaja, qué gracioso, ya era de tía, no nos puede pasar esto. Pero es que levantaban el telón y jajaja, 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 y era de, bueno, pues venga, empezamos así como si estuvierais riendo de otra cosa. ¿Sabes? Claro. Muy divertida esa obra, había tenido muchísimo éxito en Francia y aquí funcionó regular, digamos, no estuvo mal, pero funcionó regular y era maravillosa. Yo no sé, a veces nunca se sabe qué va a funcionar y qué no, ¿no? Hay cosas que son muy, muy, muy buenas que no funcionan mucho y luego hay cosas que son muy tal que funcionan un montón. Y entonces dices, qué misterio esto del arte. Sí, misterio, pero sobre todo, y me quedo con lo más importante, que había muy buen rollo. Esto es lo más importante en tus series, películas. Pero pasan los años, tú como director, guionista, actor, de todo un poco, actualmente, ¿qué es el yoga? Voy directo al grano, ¿qué es el yoga? Para la gente que no lo sepa. El yoga es una técnica milenaria que viene se pierde en el principio de los tiempos, que viene, es una influencia muy del tantrismo original, ¿no? Casi chamánico, y es una técnica, es una mezcla de técnicas, porque el yoga en general la gente lo conoce solo como la parte física, como la parte, digamos, de las posturas, que es como así un poco de gimnasio, digamos, ¿no? Lo que la gente conoce del yoga como para estirar y tal. Pero el yoga es infinito en su conocimiento. Hay
diferentes tipos de yogas, el yoga de la acción, el yoga de la mente, el yoga del pensamiento intelectual, el yoga de la filosofía, el yoga del sonido, el yoga del comportamiento humano, no tiene fin el conocimiento que puede abarcar el yoga, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en Occidente sobre todo se ha dado a conocer una parte del Hatha Yoga, que es el yoga físico, ¿no? Y luego hay múltiples escuelas que cogiendo estas enseñanzas las han modificado para, digamos, hacer una versión como para occidentales, para estar más sanos, ¿no? Y mejor corporalmente y tal, pero es espectacular el conocimiento que tiene y además bastante poco conocido en el mundo. Yo siempre recomiendo un libro que a mí me regaló Verónica Forqué, una dedicatoria muy bonita, en la época en que nosotros hicimos El sueño de una noche de verano, que ella estaba maravillosa en esa época y luego ha sido una tragedia esto que ha pasado. Y ella me regaló un libro que se llama Autobiografía de un yogi, que yo lo recomiendo mucho, de Yogananda Paramahansa. Y ¿Autobiografías, como has dicho, Autobiografía de un yogi, se llama el libro. Y yo para lo apuntarme? recomiendo mucho porque ahí sí que se ve lo que puede ser el yoga completo. Todas las posibilidades que tiene el yoga para el ser humano. La verdad que, a ver, yo me quedaré muy sorprendido de cosas que, claro, hay gente que no lo sabe, cosas del yoga y tal. En este caso, tú, ¿por qué el yoga y no otra cosa? Formaste una academia de yoga, pero ¿por qué el yoga y no otra cosa, por ejemplo? En realidad pusimos el yoga porque a mí me empezó a interesar mucho todo el mundo del desarrollo personal a partir precisamente del conocimiento de uno mismo que te proporciona el arte dramático, ¿no? Porque tú cuando haces de otros tienes que plantear por qué soy así, cómo me comporto así, por qué esto lo puedo interpretar mejor, por qué esto no. Cuando tú eres famoso, digamos, la gente te trata de otra manera, para cada uno eres una persona distinta, entonces yo me empecé a plantear mucho quién soy yo, qué es la realidad, cómo funciona esto, y como de actor me iba bien y ganaba dinerito y tenía bastante tiempo libre entre serie y serie o peli y peli, pues me iba a viajar mucho a la India, a Japón, a China, al Tíbet, al Amazonas, y entonces digamos que era como lo más occidental que podíamos poner, ¿no? Porque es complicado montar un monasterio budista, ¿no? Porque quiere decir que son estudios muy complejos que tienes que hacer durante muchos años y tal, y aunque yo estuve durante un tiempo viviendo en un monasterio zen en Japón y estuve trabajando con los chamanes Shuar en el Amazonas y estuve, digamos, pues con los lamas en el Tíbet y tal, me parecía que hacer una academia de yoga era como lo más razonable para los occidentales que no se asustaran mucho al principio de las técnicas. Como tú bien dijiste, me lo apunté y todo, te interesa mucho comprender el funcionamiento de la relación entre la identidad y la realidad, ¿no? Esto es mucho Expli- más complejo de lo que parece. Explícame Porque en esto. realidad, si tú te das cuenta, lo que nosotros percibimos como mundo exterior, en realidad es un mundo subjetivo, es decir, es un mundo que nosotros lo vemos como nosotros somos. Es decir, un perro ve un mundo de perro, un topo ve un mundo de topo y un leandro ve un mundo de leandro. Entonces, el mundo exterior está leandrizado, ¿entiendes? Entonces, Claro. uno se da cuenta que a medida que tú vas trabajando sobre ti mismo, el mundo exterior cambia. Porque a medida que tú vas siendo distinto, la percepción que tienes del mundo exterior es distinta. Entonces, si quieres trabajar o mejorar el mundo, lo ideal es que tú te mejores a ti o te conozcas a ti de la misma manera que si quieres conocer el mundo, lo mejor es que empieces por conocerte a ti mismo, porque cuando te conoces a ti mismo te das cuenta que no hay tal diferencia entre el mundo exterior y el mundo interior. Como os he dicho anteriormente, el árbol del karma. ¿Qué sería? El árbol del karma es una técnica que yo he ido desarrollando estos 10, 11 años, ¿no? Ya, o 12 o 15 ya, que parte un poco del estudio de personaje de los actores, ¿sabes? O sea, cuando tú haces Hamlet, cuando tú haces El Tenorio, cuando tú haces Dorian Gray, tienes que saber por qué funciona así, cómo piensa el personaje, de dónde le viene esa manera de ser, cuáles son sus objetivos, qué es lo que desea en la vida, qué es lo que quiere evitar. Y entonces el arte dramático tiene
múltiples técnicas de conocimiento del personaje. Entonces yo me planteé qué pasaba si yo aplicaba esas técnicas de personaje al conocimiento de uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo eso de, en vez de conocer cómo es Hamlet, intento conocer cómo es Mariano a base de sus antecedentes, ¿no? Y entonces, y de cómo ve el mundo y de tal. Entonces empecé a desarrollar una especie de test, una especie de preguntas que me permitían el comprender mejor cómo es el personaje que tú tienes de ti mismo, por ejemplo, ¿no? Cómo te ves tú a ti mismo, cómo te han visto los demás, cómo tú ves a los demás. Y empecé a ver que se puede agrupar, digamos, desde el punto de vista del karma yoga, ¿no? Por eso es el árbol del karma. El árbol es porque las preguntas tienen forma de árbol y el karma es porque el karma es el destino. Y entonces tú te empiezas a dar cuenta de que el personaje que tú eres, el personaje vive una y otra vez las mismas situaciones, ¿entiendes? Vive repeticiones de los conflictos una y otra vez como si fueran tramas que tiene que desentrañar el personaje, y entonces es una manera de que nosotros nos podamos entender mejor qué nos pasa, por qué nos pasa, cómo somos así y cuáles son los patrones de repetición que continuamente se nos plantean como desafíos y que en realidad una vez que tú los comprendes y los conoces, te es mucho más fácil disolverlos, diluirlos y poder, digamos, acceder a una mejor manera de ser tú mismo y de estar en el mundo. Estoy de verdad impresionado del conocimiento, de gran conocimiento que tienes, que también te digo que haces también sesiones, ¿no? A través de videollamadas. Sí, pueden ser presenciales aquí en el centro o pueden ser online, claro, porque hay mucha gente de fuera, incluso de fuera de España, que... Fuera de España, de fuera de España también. Sí, sobre todo Latinoamérica, porque yo mi inglés no es muy bueno y entonces, no, cuando tengo amigos que han trabajado, o sea, que trabajan en Estados Unidos y eso, y me decían, no sabes lo bien que te iría si trabajaras aquí. Digo, ya, pero es que yo no, o sea, digo, si le tengo que hacer un árbol yo qué sé, a Johnny Depp, pues las pasaría putas por mi inglés, ¿no? ¿Sabes? Pero sí, es verdad que hay gente ahora ya, hay gente de muchos sitios, sobre todo de Sudamérica, ¿no? Vamos, casi todo el mundo, el 80% es español, pero hay mucha gente también de fuera. Tu academia de yoga está ubicada en Madrid, en Hortaleza, ¿verdad? Sí. El centro Nahual se llama. Centro Nahual. Si lo pones en la web, tienes en el Google, ahí te sale el primero. La gente se puede informar perfectamente, está todo ahí bien informado. No hay ningún problema. Sí. Patrones kármicos. ¿Qué es? Patrones kármicos son este tipo de cosas que te decía que son como condicionantes, como desafíos a los que tú te tienes que enfrentar. O sea, por ejemplo, tú no tienes claramente ningún problema de comunicación, ¿no? De hecho, es probablemente una de tus cualidades, ¿no? Pero hay gente que sí que los tiene. Y puede ser, dices, es que yo me pongo nervioso hablando en público. ¿Y qué le pasa? Pues que generalmente le va a tocar eso una y otra vez, va a tener que hacer presentaciones en su empresa, va a tener que estar en el debate de no sé qué, se va a tener que confrontar una y otra vez con ese problema de comunicación y que no sabe de dónde le viene, ¿no? Entonces, si tú te pones a hacer el árbol, lo que descubres, por ejemplo, es que él es un niño número 6, de que tiene 5 hermanos por arriba, que sus papás no tenían mucho tiempo que dedicarle y que los mayores no les interesaba. Entonces es un niño al que no le han escuchado, no han tenido tiempo de escucharle como si fuera un primogénito, ¿no? Y entonces ese niño está todo el rato creyendo que él no puede expresarse. Y entonces cuando le escuchan se pone nervioso porque no tiene esa experiencia de ser alguien que considere que merezca ser atendido, ¿no? Entonces se pone muy nervioso, se mira a sí mismo cuando se está en comunicación y como tú sabes, la mirada sobre sí mismo, en general en la comunicación es lo peor que puedes hacer porque te hace que no seas real, ¿sabes? Tú te empiezas a dirigir y una de las cosas principales que te dicen los directores, los grandes directores de teatro es, por favor, no te mires, no te dirijas, porque entonces, si tú te miras y te gustas, vas a parecer gilipollas, porque vas a hacer... Claro, al público no le gusta que tú estés de mira qué bien lo hago. Y si tú te miras y no te gustas y estás ahí aterrorizado por el pánico, al público no le gusta porque sufre al verte. ¿Sabes? Entonces, la idea es que tú puedas estar suelto en la comunicación con tu atención puesta afuera y permitiendo que tu cuerpo se manifieste de manera natural. Pero hay patrones kármicos que te lo impiden. Entonces, se trata de analizar exactamente de dónde te vienen y por qué los tienes. Y pueden ser pues problemas de comunicación, problemas de intento o de claudicación, que no soy capaz de ceder o que no soy capaz de dejar de luchar, o al contrario, que solamente lo lucho todo. Y entonces, chico, tampoco se trata de que te rompa la cabeza haciendo una cosa que a lo mejor es mejor que lo hagas de otra manera, ¿no? O gente que tiene problemas
tener una imagen de sí mismo insuficiente, o gente que tiene un problema de falta de cuidados de sí mismo, no sabe cuidarse a sí mismo porque sus patrones familiares, pues ha sido un niño que él siempre lo mandaron pues a internados, sus papás no tenían tiempo de que dedicarle o algo así, entonces él ha aprendido a amarse sin saber cuidarse de sí mismo, y entonces está siempre buscando que alguien le cuide y se hace dependiente de las parejas y cosas así, ¿no? Entonces hay que ver un poco qué pasa en tu personaje, cómo funciona la trama de tu peli, para poder desentrañar de dónde te viene y por tanto cómo corregirlo, porque si no se sabe de dónde vienen las cosas y qué es lo que te pasa, no puedes corregirlo, claro. El libro que nos has enseñado antes, Las enseñanzas del perro Zen. ¿Qué me dices? De qué bonito, ¿no? Es muy bonito, sí. Yo lo escribí al día siguiente de que mi perrito se muriera. Fue un poco como para yo quitarme o digamos, transitar el duelo, ¿no? Y habla un poco de cómo son las enseñanzas que un perrito puede darnos, ¿no? Entonces, hay algunas enseñanzas que son más filosóficas, ¿no? Aunque también los niños los pueden entender, pero por ejemplo es como, dice, mi perrito nunca dejó de hacer algo porque otro perro lo hiciera mejor. Viendo el ejemplo, perdí la vergüenza y comencé también a probar a hacer cosas que yo no hacía bien, ¿no? Es como decir, el perro nunca tiene problemas de tener que ser bueno, de tener que ser el mejor o de tener que ser el peor, ¿sabes? Entonces dije, ¿por qué nosotros sí? ¿No? ¿Qué es lo que él tiene, el perro, que le permite ser natural y espontáneo? O saber cuándo tiene que enfadarse, o cuándo tiene que tener miedo, cuándo tiene que estar alegre, y se puede expresar con esa naturalidad y con esa verdad, y nosotros estamos siempre como medio constreñidos, medio no sabiendo si acertamos, no sabemos cómo ser, no sabemos tan obsesionados de qué piensan los demás de nosotros, de tal. Entonces fui cogiendo pequeñas enseñanzas, o grandes enseñanzas, pero de un maestro inocente que ni siquiera sabía que lo era, ¿no? Y las puse en el librito para que todos, digamos, como toda la gente que tiene perros o los que no tienen, pero pueda tomarlos como maestros, ¿no? A los propios animales. Por ejemplo, dice, mi perro nunca se quedó atrás, ¿no? Estoy leyendo el librito que lo tengo aquí. Él esperaba que yo lo diera todo por él, pues él estaba siempre dispuesto a hacer todo por mí. Así aprendí que uno cree que los demás son como uno es, y que uno ama como se ama y se ama como lo aman. Es un libro para pensar y Sí, que te es un quede. libro para pensar, y yo digo, a veces los papás las van a pasar, pero yo te digo que lo he probado en niños y lo he probado en adultos y los niños lo entienden mejor. Ojo al dato. Sí, sí, los niños lo entienden enseguida. ¿Sabes? Él esperaba cualquier cosa de mí porque él estaba dispuesto a darlo todo por mí. Y entonces, él, claro, lo normal es eso, ¿no? Si tú estás dispuesto a darlo todo, pues esperas en consecuencia. Si tú te amas de una manera, esperas ser amado de esa manera. Es decir, la gente que admite que está en parejas que no le tratan bien, que está con personas en relaciones conflictivas, en relaciones traumáticas, es porque él no cree que debe ser amado de otra manera. Y no cree que debe ser amado de otra manera porque no le amaron de otra manera. ¿Entiendes? Es por esto por lo que muchas veces se repite, y una niña que ha tenido un padre que le ha maltratado o que no le ha tratado bien se junta con novios que le maltratan y lo aguanta. Porque ella cree en el fondo que debe ser tratada así. En el fondo del inconsciente, ella cree que no merece un amor mejor. Porque cuando tú crees que mereces un amor correcto, cuando te tratan fuera de ese amor, pues no lo admites. Claro, claro. Tal cual. Pero bueno, ya para casi acabar, el retiro de verano de Nahual. Sí, todos los años hacemos unas vacaciones, se llaman vacaciones de ti mismo. Siempre el retiro de verano se llaman vacaciones de ti mismo, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Nos vamos a un balneario así como muy, muy guay, pero, o sea, que es un balneario, pero que es más bien hippioso, así, hippioso y dinámico. O sea, no es que sea hippie guarrete, pero que es como muy, no es un balneario pijito de, ¿sabes? De que te vayas a gastar un dineral. Y allí, pues, hacemos meditaciones, prácticas de yoga, dinámicas, ejercicios de arte dramático, bailamos, nos reímos, nos divertimos, nos bañamos, ¿no? Y es un poco como pues para acabar la temporada siempre, ¿no? Para que la gente suelte el estrés y un poco antes de empezar
pues las vacaciones de verano pues renovado y con otra cosa, son solo 4 días y nos lo pasamos muy bien, la verdad, llevamos un montón de años haciéndolo y la gente siempre le gusta venirse. La verdad que hay de todo y lo más importante, pasarlo bien. Es que pasarlo bien, mira, nosotros en la vida estamos muy poco tiempo. En realidad, a medida que te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta de que, ¿cómo es posible que esto se esté yendo tan deprisa? ¿Sabes? Cuando eres pequeñito, cuanto más pequeño eres, más largo es el tiempo. Para un Sí. bebé, un día es enorme. ¿Sabes? Para un señor mayor, una semana pasa en nada. ¿Sabes? Y a medida que te vas haciendo. Mira, por ejemplo, el confinamiento, con lo que empezabas la entrevista, ¿no? El confinamiento fueron 3 meses. El confinamiento duro fueron 3 meses. Si tú te intentas acordar de las cosas que hiciste en el confinamiento, se te pasaron así. A todo el mundo se le pasaron así. ¿Por qué? Por la rutina. Cuanto más rutinario sea una vivencia y más mayor seas, más rápido pasa el tiempo. ¿Entiendes? Entonces, si yo no hago cosas nuevas, si yo no intento divertirme de maneras distintas, si yo no me renuevo, si yo no veo el mundo de una manera nueva, digamos que la memoria de lo continuo, de lo repetido, de lo reiterado, hace que el tiempo se contraiga y empiezan a pasar los años sin que me dé cuenta y un día estoy diciendo, ¿pero esto ya se acaba? Sí, Por es eso verdad. hay que jugar, o sea, hay que jugar, porque total, ¿qué es lo que peor te puede pasar? ¿Que te mueras? O sea, ¿no? Quiero decir, el librito de Zen acaba diciendo, como él pasó primero, me quitó el miedo a la muerte y por eso yo ya no le tengo miedo a la vida. Es decir, que es cuando la muerte la utilizamos como consejera, ¿sí? Porque nosotros vivimos como si fuéramos inmortales, pero no lo somos. No somos. Y esa enseñanza de la parca, esa enseñanza de la muerte es la que en realidad te está diciendo, si me escuchas, te diré mi secreto. Yo soy la primavera, dice la muerte. Es como decir, yo soy la que te hace que tú vivas intensamente. La verdad que he aprendido, hemos aprendido un montón y ya tocará despedirnos. Bueno, ¿te lo has pasado bien, Mariano? ¿Todo bien? Sí, muy bien, ha sido muy agradable, muy guay. Me alegro un montón. Bueno, para acabar ya me gustaría que dijeses unas palabras para toda esa gente que te sigue, de películas, de series, de Aquí no hay quien viva, por supuesto, o ya que se quieren ya interesar por el yoga, un poco de todo. ¿Qué les dirías? Pues, ¿qué les diría? Les diría que, que se escuchen a sí mismos, que tengan autoobservación, ¿sabes? Que se comprendan, que intenten ver cómo son, por qué son así, que no se obsesionen con la idea de sí mismos, o sea, que no se definan de una manera muy fija y que se planteen si esa definición que ellos tienen de cómo yo soy es verdad o es una historia que yo me cuento, ¿no? Y que revisen en esa mirada hacia sí mismos cómo es la historia que ellos se cuentan de cómo es el mundo. Porque el mundo es infinito en sus múltiples expresiones, pero nosotros elegimos una manera de contárnoslo. Y tú puedes elegir vivirlo en comedia, puedes elegir vivirlo en tragedia, puedes elegir vivirlo en drama. Y es ese tipo de historia, de narración que tú te montas inconscientemente de quién eres tú y de cómo es el mundo, el que hace que tú le puedas sacar partido a tu vida o el que hace que pases por ella con más sufrimiento del que toca o con menos disfrute del que te mereces. Mariano, eres un crack. En resumen, eres un crack, la verdad. Bueno, que nada, comentarte que muchísimas gracias al invitado de hoy, Mariano Alameda, y nada más, muchos éxitos y mucha salud. Muchas ¿Vale? gracias, Leandro. Pásalo muy bien, que vaya muy bien todo y que sigas haciendo estas entrevistas tan chulas a gente interesante. Perfecto, artista, gracias.